Buenos días, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para nuestra conversación de hoy. Dentro del programa que lleva la Escuela de Economía con la Fundación Konrad Adenauer, denominado Propuestas para el Presente y Futuro de la Economía en Venezuela, tenemos varios sectores que hemos estado estudiando desde octubre del año pasado. El sector de petróleo y minería ha correspondido al profesor Luis Olivero, que hoy ha tenido la gentileza de organizar una conversación sobre el tema de minería y ha invitado a las profesoras a Iskel y Florencia de UCAP Guayana a hablarnos pues, de un tema que está muy cerca de nuestros intereses y de su espacio de trabajo. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Invitamos a todos a revisar en la página de la Escuela de Economía las grabaciones de los foros que se han hecho antes, los documentos que se han publicado y la grabación de esta misma conversación una vez que haya sido cargada en la página. Bueno, buenos días a todos y gracias. Muchas gracias, Ronald. Igualmente a la Universidad Católica Andrés Bello y a la Fundación Konrad Adenauer por toda la colaboración en la realización de este evento. A María Fernanda Bermúdez, coordinadora académica, y a María Gabriela Alba, quien es la que hace posible que estemos en este Zoom y que nos va a ayudar a que todo salga perfectamente bien. ¿Okay? Y obviamente a todos los que se están conectando y a los que están conectándose para escuchar a estas dos excelentes ponentes, ¿no? Hoy tenemos nuestra primera conversación sobre propuestas para el presente y futuro de la economía venezolana, capítulo sector minero. Para esto contamos con la participación de las profesoras Florencia Cordero y Estela Andrada, dos excelentes profesionales a quienes les agradezco muchísimo que nos hayan aceptado la invitación y dedicar unas horas de sus apretadas agendas para estar aquí hoy y conversar sobre este tema. Para mí es un placer estar aquí hoy y moderar esta conversación, la cual estoy convencido que además de ser interesante y muy nutritiva, nos arrojará ideas, planteamientos y recomendaciones muy valiosos. Voy a tener un párrafo de las reglas del juego y me disculpan, yo soy muy fastidioso con el tema del tiempo. Cada una de ellas va a tener entre 15 y 20 minutos para exponer. Cuando se estén acercando los 20 minutos me van a disculpar, pero voy a empezar a escribirles por el WhatsApp y por el chat. Luego de terminado ese tiempo vamos a tener unas rondas de preguntas y respuestas. Les voy a agradecer a las personas que están conectadas, escribir en el chat las preguntas que tengan y si colocan hacia quién está dirigida la pregunta, mucho mejor. Si la dejan sin a quién está dirigida, se la podemos hacer a cualquiera de las dos personas. ¿Okay? Yo las iré leyendo una vez vayan entrando las preguntas cuando estemos en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Okay? Bueno, sin más que agregar, vamos a empezar. La primera en el orden es la profesora Florencia Cordero, quien es profesora investigadora en el área ambiental y desarrollo sustentable de la Universidad Católica Andrés Bello. Florencia, muchas gracias por estar aquí y bueno, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y a la Fundación Konrad Adenauer. Gracias a ti, Luis, gracias a Ronald por la invitación. Por favor, Gabriela, si eres tan amable para... Ya voy a compartir. Ok. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que propuestas para el sector minero venezolano, yo me voy a referir principalmente, aunque no voy a dejar de hacer referencia a otros aspectos de la minería general del Estado Bolívar, pero me voy a enfocar principalmente a la minería de oro, diamante y coltán al sur del Estado Bolívar. ¿Okay? Eso como premisa antes de iniciar. La próxima, por favor, Gabriela. Bueno, lo primero también que quiero hacer referencia es que les vengo a presentar 4 propuestas, ¿no? 4 propuestas, unas extremas, otras no tan extremas, pero al fin son propuestas para el desarrollo de la minería y de Guayana, ¿no? Son 4 visiones opuestas totalmente, por supuesto, al extractivismo depredador, violador de derechos humanos.
su inspirador, su representante, su máximo exponente, es el doctor Alexander Luzardo, donde él plantea cero minería en el estado Bolívar, y él se ampara, y de eso vamos a hablar un poquito, en la Ley Orgánica de Megarreserva de Agua Dulce y Biodiversidad del sur del río Orinoco y la Amazonía venezolana. La segunda propuesta también la inspira, la representa en un máximo exponente porque ha escrito varios artículos y varias conferencias a las que ha asistido, es Antonio Delicio, y él habla de una minería o de un desarrollo de un desarrollo para el sur del estado Bolívar basada en la economía de aprovechamiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. ¿Okay? La tercera, el desarrollo minero dentro de un plan de desarrollo regional, su máximo representante o quien lo ha defendido también en varios escenarios, es el geógrafo Héctor Márquez. Y por último, hay un plan de desarrollo sustentable para la región guayana que fue elaborado en el marco del Observatorio Guayana Sustentable y que Luis Guzmán, Carol Valery y mi persona realizamos un artículo para el libro que sacó también la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Konrad Adenauer, que se llama Minería y Petróleo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo no voy a hacer, porque como es una ponencia sobre propuesta, yo no voy a hablar de diagnóstico, ¿ok? Porque posiblemente el diagnóstico se vio en otro. Simplemente enfatizar que la realidad que se vive al sur del estado Bolívar es una demostración de esa incapacidad para generar desarrollo en donde se articule la sociedad, la naturaleza y el territorio. Entonces, todo ello crea conflictos y necesidades, por supuesto, ¿no? Conflictos ambientales, conflictos económicos, conflictos sociales, político-institucionales, legales y de ordenación del territorio, y a su vez entonces creas las necesidades para atender toda esta serie de conflictos. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar con otro aspecto también antes de iniciar. Todas las propuestas coinciden en que la actual coyuntura política e institucional que se vive en el país es prácticamente imposible que se le dé solución al problema minero del sur del Orinoco. O sea, se necesita un cambio estructural, un cambio en todo ese andamiaje político-institucional que tiene que existe en el país actualmente, ¿no? Y para ello, cuando se tenga apertura, se deben conformar, aún no cuando se tenga apertura, hay que hacerlo, hay que iniciarlo desde ya, conformar los equipos de trabajo multidisciplinarios para que diseñen ese deber ser, ¿ok? En el contexto de un plan de desarrollo sostenible para la región guayana. El desarrollo sostenible porque es la meta que tenemos como nación, como país, de alcanzar ese desarrollo sostenible. Muy bien, entonces, Alexander Luzardo, cero minería, amparada en la ley de la megarreserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y en la Amazonía, él plantea, tiene una crítica porque se le habla de que es una posición extremista. Esta propuesta amplía las ABRAES y se crean otra gran cantidad de áreas bajo régimen de administración especial y se crea un gran corredor de protección en los tres estados de la región, Amazonas, Bolívar y Delta Amacura. La crítica principalmente viene porque es demasiado conservacionista, hay que proteger para las presentes y las futuras generaciones, proteger el agua para todo lo que es el servicio ecosistémico del agua, la generación
hidroeléctrica, los servicios sí, del ciclo hidrológico. Todo eso está muy bien desde el punto de vista ambiental y de consecución de la vida, ¿no? Pero no plantea qué y cómo hacer con la gran población que se localiza en la zona y que están realizando actividades extractivas. Entonces, es como que, bueno, ¿qué hago? Hay algunos documentos que dicen que en el sur del estado de Bolívar tenemos 200.000, 300.000 personas. No importa, así sean 100, que sean 1.000, que sean 10.000, que es la cifra más conservadora. Pero ¿qué hacer con esas personas? ¿Cómo puedes eliminar de un plumazo una actividad que todas las consecuencias y todo lo que se está viviendo? Bueno, ¿okay? La segunda propuesta, que su defensor es, y su promotor, vamos a llamarlo así, es Antonio Delicio. Él habla de una economía basada en el aprovechamiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. Él se basa en que la naturaleza es una gran fuente, una fuente primordial para encaminarnos hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Él plantea que se requiere empezar a valorar la biodiversidad y los ecosistemas que se han convertido en los componentes relegados de la valorización económica de la naturaleza a nivel regional. También plantea que existe un gran potencial en la región para impulsar una economía sustentada en la naturaleza renovable y que ésta nos conduzca a la inclusión social. Se requiere que nos adentremos a participar plenamente en los sectores de punta, como es la industria farmacéutica, ¿no? Los bosques de Guayana están, él plantea que los bosques de Guayana están los principios activos para enfrentar muchas enfermedades y que a lo largo de muchos años se han robado las empresas farmacéuticas, ¿no? Se requiere que nos articulemos con otros actores sociales a nivel local, nacional, internacional, y esto que nos permita tener una imagen objetivo de una Venezuela en el marco de una economía basada en la biodiversidad y los ecosistemas. Y esto en un corto, un mediano y largo plazo, con un Estado que sea capaz de propiciar un ordenamiento que sea sostenible a través de el turismo sostenible, actividades como la agroecología, la agroforestería, la piscicultura, los reservorios de carbono con toda esa gran cantidad de bosques que tenemos al sur del estado Bolívar, el manejo forestal y la farmacopea, ¿no? Y por último, que se requiere del impulso de un cambio a nivel nacional, ¿no? De un impulso, de un cambio de la matriz de producción energética, en principio aumentando el uso del gas y privilegiando el modelo de generación basado en las fuentes renovables, solar, eólica, mareomotriz. La eficiencia energética, el transporte público masivo eficiente y que sea de calidad, y estos logros se verán reflejados en la mejora en las condiciones de vida de los venezolanos. ¿Okay? Bueno, después venimos con la tercera propuesta, el Plan de Desarrollo Sustentable para la región Guayana, y esto es tomado principalmente de la publicación del artículo que elaboró Luis Guzmán, Carol Valery y mi persona. Plantea que se requiere un proceso sistémico de planificación estratégica en donde se considere el objetivo del desarrollo sostenible, la ordenación del territorio y, por supuesto, el respeto de los derechos humanos. La próxima. Bueno, las propuestas directamente. La primera es la necesidad de rescatar la institucionalidad del Estado, y esto con el objeto de que el país logre alcanzar en un mediano plazo
en niveles adecuados de desarrollo económico, progreso, bienestar y calidad de vida para la población. Pero eso sí, en un marco de democracia, de equidad, de justicia social y de respeto de los derechos humanos, que nos permita insertarnos en ese modelo y del desarrollo sostenible. El segundo es, bueno, definitivamente materializar la derogación del decreto 2248 y 2231, que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, y la Caminpex, que es la compañía, siempre se me olvida el nombre, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. ¿Okay? Eso sería, del punto de vista legal, lo primerito que habría que hacer. Actualizar y ejecutar, materializar los planes de ordenación del territorio de los 3 estados que conforman la región Guayana, así como los planes de manejo y los reglamentos de uso de las áreas bajo régimen de intervención especial de los 3 estados. Cesar las actividades mineras del estado Amazonas y en las ABRAE. Recordemos que en los años finales de los años 80, cuando existía la Comisión para la Comisión para la Reforma del Estado, salió un decreto para el Estado Amazonas, en donde prácticamente el 90% del territorio del Estado Amazonas se estableció que era para protección, conservación, 0 actividades de desarrollo, 0 actividades productivas. ¿Okay? Tenemos dar cumplimiento al decreto 129 de la Constitución, que está relacionado con la elaboración de los estudios de impacto ambiental y sociocultural para todo proyecto de desarrollo minero que se pretenda ejecutar. Hay que hacer también las correspondientes consultas públicas y garantizar la supervisión ambiental, por supuesto, de esos proyectos. La sexta, establecer políticas públicas que deben estar dirigidas al desarrollo de actividades económicas diversificadas. Por ejemplo, tenemos el ecoturismo, la agroindustria, actividades agroforestales, silvopastoriles, silvicultura, acuicultura, artesanía, bueno, entre otras. ¿Y esto con qué fin? Eso es con el fin de contar con opciones para la inserción de personas dedicadas a la actividad minera y que les permita un trabajo y nivel de vida decente. La número 7, y como se dan cuenta con relación a todas las demás, está en color rojo, ¿verdad? ¿Por qué la puse en color rojo? Porque señala que donde después de hacer una valoración económica de los recursos naturales que haya en el estado Bolívar, luego de esa valoración y donde se determine la posibilidad de desarrollo minero, esta propuesta no frena, no elimina, no plantea que la posibilidad de desarrollar proyectos mineros, ¿no? Pero por supuesto habría que elaborar los planes de prospección, exploración, certificación, explotación y comercialización de minerales, bueno, y con todas las consecuentes actividades que conlleven a una actividad minera responsable y que nos ayude a la promoción del desarrollo económico del país. ¿Okay? La número 8, bueno, la cuantificación de los pasivos ambientales asociados a la minería, y también diseñar y ejecutar un plan de restauración ecológica para la región y que permita la recuperación de esas áreas degradadas. El 9, el control y erradicación de enfermedades metaxénicas. En esas tenemos el paludismo, el dengue, la chikungunya, el Zika, que están afectando la salud de esta población. Después tenemos, desde el punto de vista de la educación, de la formación, de la sensibilización, de la capacitación, promover la participación de la gente, de la población, en unos programas institucionales y espacios comunitarios, pero que sean de enseñanza y aprendizaje y intercambio, ¿no?
para que esta población se forme en valores y ciudadanía y para que de manera consciente se incorpore a las iniciativas de la protección ambiental. La 11, ajá. Bueno, obtener y canalizar la ayuda humanitaria requerida, particularmente por las comunidades indígenas y rurales y de mineros. Elaborar y gestionar recursos económicos para ejecutar el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que ese plan está en mora desde el año 2011. No hay un plan nacional de mitigación y adaptación al cambio climático. Lo que se está manejando en los últimos meses es que el gobierno está promoviendo para sancionar una ley de cambio climático. Incorporar efectivamente a Venezuela en la estrategia global contra el cambio climático. Ahí se buscaría la visualización de Venezuela al acceso del Fondo Verde, del Acuerdo de París, todo lo que tiene que ver con los mercados de carbono y, bueno, y todos los otros mecanismos de desarrollo limpio que son promovidos principalmente por la UNA. Todos ellos, bueno, como fuente de financiamiento para la ejecución de proyectos de mitigación y adaptación, ¿no? La número 14, bueno, suscribir el convenio de Minamata, promovido por la ONU, para la eliminación del mercurio. Otro acuerdo es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo para el acceso a la información, la participación pública y todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto es en América Latina y el Caribe. Diseñar una estrategia para identificar posibles delitos de ecocidio, violación de derechos humanos, que los hay, por supuesto. Entonces, pero hay que documentarlos y hay que documentar las denuncias ante los organismos internacionales pertinentes. Y por último, diseñar conjuntamente con universidades y centros de investigación líneas de trabajo, programas de trabajo, líneas de investigación y ellas asociadas a tecnología para el desarrollo minero, la protección ambiental, el bienestar social y el desarrollo sustentable. ¿Okay? Luego, bueno, ahora voy a pasar a la propuesta que ha planteado en varias ocasiones también Héctor Márquez, una persona geógrafo que trabajó durante muchos años en la CBG y bueno, es una persona que conoce mucho de este sector. Él plantea que el Estado Bolívar tiene grandes potencialidades mineras, no hay duda de ello, ¿no? Y que también existe una gran cantidad de estos recursos mineros. Y que esos recursos mineros hay que aprovecharlos para impulsar el desarrollo socioeconómico del país. Potencialidad minera, hay una gran demanda y hay que aprovecharlo. Pero esto, hacerlo bajo la necesidad de desarrollar un plan de desarrollo minero. Él plantea que el dilema no es extraer los recursos mineros o no, o sea, los extraigo o no los extraigo, los dejo o no los dejo. Él lo que plantea es que el extractivismo es la base de la historia del desarrollo y de la satisfacción de las necesidades de la civilización y que los problemas están cuando ese extractivismo lo que genera es una renta, hay violación de derechos humanos, no hay institucionalidad, no hay democracia. Él me ponía un ejemplo ayer que me decía, Florencia, siéntate, ¿dónde estás? Bueno, estoy sentada y voy a almorzar. ¿Okay? Entonces, la cucharilla que tienes en la mano, esa cucharilla no se elaboró con base en una extracción de un mineral. Sí. La mesa donde estás sentada, eso no se elaboró con base en la extracción de madera. Los alimentos no se extrajeron, no los tienes, no llevas a tu boca con base en la extracción y el desarrollo y la producción de actividades agrícolas. Tu casa, el cemento para construir, el piso, los perfiles de las ventanas. Él dice que bueno, que la minería es importante. La próxima lámina, por favor.
Entonces el problema del extractivismo, como dice, no está cuando este se convierte en una renta, ¿no? Entonces plantea que existe una necesidad de un plan de desarrollo alternativo al actual modelo extractivista, ¿no? Que respete el ambiente, sea capaz de alcanzar el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de la población y bienestar social en un marco de democracia, y que la planificación esté por delante también, que contemple el ordenamiento territorial. Entonces, él plantea también que este plan debe fundamentarse en el conocimiento de la fragilidad, la potencialidad y la distribución de sus recursos naturales, y que estos deben armonizarse con los lineamientos y los requerimientos a nivel nacional que demandan de la región. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica, la conservación de los recursos, la atención de las áreas protegidas, así como, por supuesto, en materias geopolíticas y protección de las fronteras, porque estamos somos estados de frontera, ¿no? Ese dicho plan minero debe ser estructurado con suficiente rigor metodológico, el cual debe tener un diagnóstico integral con todos sus respectivos indicadores para su seguimiento, control, que tenga objetivos, metas, planes y programas, cuyos diferentes alcances deben ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo dentro del contexto de un acuerdo nacional que trascienda los lapsos presidenciales. Ahora bien, bueno, las propuestas que contempla este plan de desarrollo minero. Primero, revisar y adecuar el marco jurídico no solamente a mineros, sino ambiental y minero ambiental para la reconstrucción de este sector, ¿okay? Junto al sistema ambiental nacional, que permita crear unas condiciones y que garantice la seguridad jurídica y las reglas claras para los inversionistas. Como segundo, plantea definitivamente que hay que refundar el Servicio Geológico Nacional para asumir el liderazgo en los procesos de exploración, investigación, innovación tecnológica, la adquisición de equipamientos, etc. Tercero, fortalecer al sector educativo para la formación de especialistas en el área de las geociencias, ¿no? Eso se puede hacer a través de la suscripción con convenios con servicios geológicos a nivel internacional. Como cuarta propuesta, él plantea que hay que conformar equipos de trabajo que evalúen el estado de las minas y las plantas tradicionales. Aquí vamos un poquito más allá, todo lo que tiene que ver con hierro, bauxita, oro, diamante, caolín, dolomita, las canteras, y esto para determinar el nivel de las inversiones que se requieren, ¿no? Todas estas acciones pudieran ser acometidas mediante asociaciones con empresas interesadas en participar en esos procesos. Quinto, y también en rojo, privilegiar el desarrollo minero industrial. Por supuesto, pero esto con apego a la normativa mineroambiental, asociado a la reactivación y establecimiento de las diferentes cadenas productivas, por supuesto para agregar valor dentro del país, con el consecuente desarrollo de lo que se llaman las economías de escala, ¿no? En materia aurífera, miren que yo no voy a hablar por ninguna parte de pequeña minería, porque lo que hay al sur del Estado Bolívar, eso no se le puede decir que, por Dios, que eso es pequeña minería, eso es extracción pura. Bueno. En materia aurífera se requiere urgente, la atención especial a ese subsector de extracción, donde reina un mundo de total anarquía, donde no hay una escasa o nula presencia del Estado, sometiendo a
a regímenes liderados por grupos antidelincuenciales. Ya me falta 2, la 7 y la 8. Gracias, Florencia, disculpa. No, bueno, la 7 tenemos abrir una discusión sobre, bueno, sobre esa minería, ¿no? Y abrir una discusión sobre la minería de aluvión, que es esa minería que utilizan, que desarrollan esos extractores, esos señores, estas personas, ¿y por qué la minería de aluvión? Porque son dados los altos niveles de impacto ambiental, y estos son causados principalmente por el uso del mercurio y el monitor hidráulico. Y por último, que también lo plantea el Plan de Desarrollo Sustentable para la región, es, bueno, un inventario, una cuantificación de los pasivos ambientales para la elaboración de un programa de recuperación ambiental. Bueno, creo que me eché 20 minutos casi que exactos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y bueno, y al final entonces cualquier pregunta que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Muchísimas gracias. Disculpa que me haya metido hace un ratico, perdón. Okay. Bueno, muy interesante, muy nutritiva. Luego Florencia, te voy a pedir si puedes compartir esa presentación para cuando colguemos esta grabación en la página de la Escuela de Economía de la Católica, también podamos colocar esa presentación o parte de esa presentación para que las personas que estén viendo que vean el video también puedan estar viendo la presentación o que la puedan bajar. ¿Okay? Sí, con mucho bueno, gusto. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, ahora venimos con Aiskel Andrade, quien es directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP. Aiskel, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Bueno, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Antes que nada, agradecer al decano, pero sobre todo a la profesora María Alejandra Paulini, directora de la Escuela de Economía, y por supuesto a la Conrad por hacer posible este evento, y a Luis especialmente, que fue el capaz de unir estas voluntades para que hoy pudiéramos estar haciendo esta conversación. Tengo la opción de compartir pantalla. Ok, varias advertencias tengo que hacer para iniciar esta presentación. La primera de ellas es que esta presentación digamos, incluye un conjunto de reflexiones para hacer una propuesta. La segunda advertencia es que está referida a la minería de oro, especialmente, o exclusivamente a lo que habría que hacer con la minería de oro en el estado Bolívar. Y una tercera, dos aclaratorias adicionales, y es que está hecha desde dos perspectivas teóricas. Está hecha, o sea, el conjunto de propuestas desde las políticas públicas, y la segunda es que está hecha a partir de, digamos, como centro, el tema del bienestar humano. Entonces, pues agradezco además a la profesora Florencia Cordero, que nos ha paseado por todo el conjunto de visiones y sus consecuentes propuestas que existen en relación a la minería, y eso me ahorra el tener que decir que efectivamente la complejidad de este problema de lo que habría que hacer en la minería de oro en el Estado obedece, entre otras cosas, a ese conjunto de propuestas o las visiones contrapuestas en muchos casos, y yo no me voy a referir a ellas particularmente, sino que voy a utilizar el enfoque de las políticas públicas para tratar de llegar al final a un conjunto de ideas o de reflexiones más bien de lo que habría que hacer para frente a los problemas que ya mencionó la profesora Florencia, tiene la minería de oro en el Estado. Y lo primero que hay que hacer desde la teoría de las políticas públicas es tratar de sistematizar los aspectos claves del modelo de explotación minera venezolano, al menos el que tenemos en este momento, para poder hacer la evaluación, consecuente mirar qué es lo que podríamos, o las lecciones que se han ido aprendiendo en materia de las políticas mineras, y poder concretar un conjunto de propuestas para el sector.
Y yo escogí tres elementos fundamentales que me parecen a mí que definen los aspectos claves de ese modelo, y es la misión PIAR que se impulsó en el 2004. Y eso tiene una importancia porque esa misión PIAR trató o propuso la inclusión de los pequeños mineros artesanales en el Plan de Desarrollo Económico de la Nación, y además la reconversión minera, es decir, el desarrollo de otro tipo de actividades económicas como la agricultura o el turismo, que además siguen incluso tratando de impulsar. No tengo yo que decirles que efectivamente el plan de la misión PIAR fue un fracaso, es decir, no las ideas. Yo creo que si escuchamos con atención a la profesora Florencia, se sigue planteándose la idea de que hay que reconvertir a la actividad, a los mineros, y cuando se habla de los mineros aquí se está refiriendo especialmente a la minería que hoy se hace en el Estado, porque en el Estado Bolívar no hay minería a gran escala. Es decir, hay minería mecanizada o semi-mecanizada, y por eso esa minería tiene un alto impacto en el ambiente, porque es una minería que por sus propias características tiene un impacto enorme, porque no tiene mecanización, pues ya vamos a hablar después probablemente más de ello, un poquito, pero en todo caso lo que hay que decir aquí es que cuando se habla de esta reconversión de los mineros, se está hablando de los mineros tradicionales o los mineros informales, y que por supuesto hoy por hoy la mayoría son mineros ilegales porque realizan actividad minera en contravención a todas las leyes mineras que hay en el Estado, que en el Estado venezolano me refiero. El segundo elemento importante a la hora de evaluar la política o el modelo de explotación minero de la minería de oro en Venezuela es uno, el decreto de estatización del 2011, que sacó de cuajo a toda la actividad minera de gran escala que existía en la zona sur del Estado. Sacó a las empresas, y bueno, hay demandas que se están haciendo a nivel internacional, pero en todo caso ese decreto tuvo ese propósito esencial para devolver, de acuerdo con lo que se planteaba en el decreto, la soberanía minera a los mineros en consonancia con lo que era la incorporación de la pequeña minería y la nueva ley de minería que se había impulsado. Y hay un segundo decreto, ese decreto se transformó, y el que está en vigencia es el del 2015, que incorporó, por supuesto, todo el tema de la nacionalización, pero además agregó un elemento, me parece importante, y es que la obligatoriedad de entregar y vender al Banco Central de Venezuela todo el oro y los minerales estratégicos que se produzcan en el país. Entonces, por supuesto, es un reforzamiento de la estatización. O sea, no solamente es que el Estado se asume para sí extracción, producción, comercialización, sino que además se convierte en el único comprador del oro en Venezuela, y pues, por lo tanto, eso habla que en todo caso la minería sería todo ilícita, porque si uno pasea por las zonas mineras del Estado, pues jamás las operaciones se transan en oro, y todo el mundo transa oro, o sea, con lo cual estarían incumpliendo, aunque ciertamente hay una disposición reciente que trató de minimizar este tema de la obligatoriedad de entregar y vender todo el oro al Banco Central de Venezuela. Y obviamente el más conocido probablemente, dentro de estos, más conocido digo porque se ha discutido más, porque con razón se ha, digamos, expuesto digamos, el final triste o complicado o maldito de la minería en el Estado, que es la zona de la declaratoria de la zona de desarrollo estratégico del Alto Minero del Orinoco, como una zona, digamos, estratégica a desarrollar a cargo del Estado, y con altísimas, al declararlo como estratégico y soberano, con altísimas implicaciones militares, o la militarización que contrajo esta disposición. Y por supuesto la creación del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico son los elementos, obviamente por razones sintéticas, de lo que me parece han configurado la política minera que hoy tenemos. El resultado es que la misión PIAR ya lo comenté, es decir, un fracaso de ese proceso de reconversión y un fracaso del proceso de incorporación del pequeño minero o del minero informal. Es decir, porque aquí no se trata tanto, en mi criterio, de escalas grandes o pequeñas, sino qué tipo de minería es la que estamos promoviendo o desarrollando. Más allá de la minería artesanal, que es la minería de batea, que es una minería pues ya casi en extinción por razones digamos, de que está, digamos, arrollada por la minería informal
y la minería de molino, etcétera, ¿no? Eso, digamos que, y por supuesto la zona del arco minero, estos decretos y la expulsión de la actividad minera que venían desarrollando las grandes empresas creó un vacío, que ya refirió la profesora Florencia, pues generó básicamente caos y desorden, que es el que seguimos teniendo de alguna manera en las zonas mineras, en las zonas de minería de oro del Estado Bolívar. Estamos hablando de todo este territorio. Estamos hablando especialmente del lote 4 por razones obvias, como ven acá el lote 4, que es municipio Sifonte, Callao y Rocio, que es donde básicamente se desenvuelve la minería de oro, por supuesto con las implicaciones que de una actividad de minería de oro que está fuera del arco minero del Orinoco, pero es que no es que tampoco la del arco minero esté controlada y protegida, pero en todo caso adicionalmente y muy cercana a las zonas del régimen de administración especial, que es parte del otro elemento que habría que considerar en una política minera, porque las zonas por razones geológicas, las zonas donde hay mayor actividad minera, o presencia minera, de yacimientos mineros, está vinculada estrechamente con un territorio que absolutamente es de protección o está obligado a hacer protección ambiental, pero esto nos da una idea de la dimensión del problema desde el punto de vista al menos territorial. Aquí voy a tratar de brevemente explicar algunos resultados de la actividad de la política minera del Estado ya con algunos datos. Es verdad que hay una discusión que se ha impulsado en estudiosos de Latinoamérica, porque este no es un problema que es único nuestro. Es decir, si uno revisa Perú o Colombia, va a encontrar problemas y discusiones bastante comunes, y por supuesto África. Yo creo, y algunas cosas que incluso las Naciones Unidas ha hecho en África en relación a diseñar o rediseñar políticas públicas. Yo creo que eso es importante a la hora de pensar en propuestas, porque habría que mirar qué es lo que han hecho estas regiones y estos países con problemas bastante similares en tema de minería de oro como el que tenemos en Venezuela en este momento. Pero ciertamente, aunque hay una discusión sobre si la si la minería de oro genera pobreza o no, lo que sí es cierto en el caso del Estado Bolívar sí la ha generado. Los datos de ANOVA Policy Research y por supuesto también los del Instituto de Económicas y Sociales, es decir, en COVID de la UCA Guayana, esto que voy a decir son de ANOVA Research, el 61% de los municipios del sur del estado tienen altas tasas el 61% tienen altas tasas de vulnerabilidad al Estado Bolívar, pero esa tasa es superada en el caso de, de los municipios mineros, supera el 80%. Y eso tiene que ver con el tipo de minería, o sea, eso no tiene que ver, yo ahí estaría de acuerdo con los estudiosos del tema, en que probablemente no tiene que ver con la minería de oro, pero tiene que ver con el tipo de minería que se desarrolla, porque esa minería que se hace en pequeña escala es una economía de subsistencia. La mayoría de las personas o de los mineros activos, estamos hablando de una población cuyas estimaciones, ya sabemos que no tenemos cifras oficiales, pero las estimaciones y los cálculos por el número de molinos que existen, por el número de actividad que existe, estamos hablando entre 70.000 y 150.000 mineros activos, lo cual eso significa que habría que considerar las poblaciones adyacentes y las poblaciones ubicadas o toda la economía que se vincula con estos entre 70.000 y 150.000. Por ejemplo, ahorita puede haber una baja por el tema del aumento de las lluvias, pero en todo caso esa población oscila entre 70.000 y 150.000 mineros activos. Pero esa es una economía en general de esos 70 y de esos 150.000 personas de subsistencia que genera bajo excedente y por supuesto no garantiza la sostenibilidad y muchísimo menos el bienestar de las comunidades involucradas en esa actividad. Eso puede explicar las cifras que superan el 80% de pobreza multidimensional o de vulnerabilidad en municipios mineros. Hay otro tema que es el tema económico, como todos sabemos, pero vale recordar el dato, las reservas de oro del Banco Central pasaron en el 2012, de 79, cerraron en el 2012 en
365.8 toneladas y en el 2021 registradas por Reuters. Este es otro de los problemas de la actividad minera, que tiene que ser transparente. En el caso venezolano no lo es. Bueno, hay que buscar cifras en donde de alguna manera se muestran y tratar de probar su rigurosidad, pero en todo caso, según Reuters, estamos hablando de 79 toneladas en el 2021. O sea, hay una enorme, eso fue parte de una política de Estado, todos lo sabemos, y ha sido declarada incluso con el difunto ministro Cano, que declaraba la necesidad de utilizar, y también el presidente Maduro, que ha declarado la necesidad de utilizar las reservas de oro para poder financiar programas sociales. Y por supuesto el valor de las reservas del año pasado, de todas maneras, siguen siendo en 400 millones de dólares, es decir, 493 millones menos que en el 2020. Cuando hubo un registro de 86 toneladas. El otro dato importante que lo recoge este excelente trabajo de la OCDE, la producción anual puede llegar a, en el caso venezolano, a 75 toneladas, estamos hablando de 4.400 millones de dólares. El asunto con esto es que, aunque no se conocen los datos, hay estimaciones y expertos han opinado que digamos, el total del ingreso que se debería producir por estas 75 toneladas estimadas de producción de oro, evidentemente no están ingresando al fisco. Se dice que más de la mitad queda fuera del fisco, no se entrega por la manera caótica y desordenada en la que se ha venido desarrollando esta actividad de minería. Por último, como ya lo había comentado en algún momento, y entonces el tipo de minería que se está haciendo en el Estado, obviamente no es, ya lo he dicho, no hay minería, gran minería en el Estado, una minería mecanizada y semi-mecanizada, es decir, aquella que usa, la mecanizada usa los monitores hidráulicos, balsas, y la semi-mecanizada, el aumento desproporcionado de retroexcavadoras que evidentemente dañan y erosionan el suelo, y además usan sustancias contaminantes como el mercurio, pese a que el gobierno ha insistido en la necesidad de la erradicación cero de mercurio y el uso de tecnologías más adecuadas y más avanzadas para y menos obsoletas y rudimentarias que lo que utilizamos. Y por supuesto este tipo de minería tiene un enorme impacto en las cuencas, en las aguas subterráneas, pero además, y la contaminación de los suelos, pero además, yo creo que es un tema súper importante, esta minería además tiene muy poca capacidad ni cultural, ni social, ni técnicamente de remediar, es decir, con lo cual no hay remediación, y por supuesto ante la ausencia del Estado, que ha desarrollado una política de extracción para financiar los procesos, evidentemente que el estado ambiental o la degradación ambiental es enorme. Entonces, digamos que estos son como los resultados. Yo voy a pasar de inmediato para ir finalizando cuáles serían, en mi criterio, los temas que habría que tocar o cuáles son los asuntos que habría que tocar para desarrollar una propuesta de la minería del oro. Coincido con la profesora Florencia o con las visiones que ha presentado, que evidentemente tendríamos que tener una transformación del Estado, porque un elemento importante para una propuesta de minería de oro en Venezuela, pero en general me parece que en toda Latinoamérica, en los países menos desarrollados, también como África, es que requiere un fortalecimiento del Estado. Es decir, esto no se puede hacer sin un fortalecimiento del Estado. Entonces, por supuesto, requeriríamos una definición, no sé si tanto de lo que hay que hacer, porque si uno revisa el plan de motor minero, que es presentado por el gobierno, que incluía el plan 1925, uno podría encontrar que en ese plan de motor minero hay un conjunto de elementos y de asuntos que merecería la pena haberle hecho seguimiento, si yo no creo que sean incorrectos como propuesta de política pública. Lo que creo es que no hemos tenido la capacidad, y no ha tenido la capacidad el gobierno venezolano de llevar adelante nada o mucho o muy poco de lo que estaba tanto en el plan de Misión Piar como que estaba en el propio plan del motor minero. Dicho eso, yo creo que las reflexiones para esta propuesta estarían orientadas en dos dimensiones. La primera es que en este momento, en el territorio donde se desarrolla la actividad minera, o en los territorios donde se desarrolla la actividad minera, por ejemplo, los municipios Callao, Rocio y Sifonte, tienen una minería de oro, o tienen en la minería de oro su principal fuente de puestos de trabajo y de ingresos económicos, con lo cual deben haber un conjunto de políticas de transición. Es decir, si quisiéramos pensar en el futuro, tendríamos que pensar, y recuerdo en este momento
al profesor Alfredo Rivas, quien ha estado estudiando incluso lo que el propio gobierno ha estado haciendo en relación a las propuestas en el sector de empresas básicas, y pensaba que podía algo similar pensarse o impulsarse para el caso de la minería de oro, empezar a pensar y sistematizar, más allá de las visiones que entiendo están allí, deben completarse, pero hay algo que hacer ya, y algo que hacer ya es hacer un conjunto de propuestas en relación a todos los puestos de trabajo e ingresos económicos. Aquí ya no estoy hablando solamente de los 150.000 mineros activos, sino multiplique usted la población, estamos hablando de toda la población de estos 3 municipios esencialmente, que es donde yo creo que hay mayor complejidad y problema a la hora de hacer un plan transitorio de ordenación, pero que no puede pasar por eliminar completamente la minería. Es decir, debe entender que no podemos hacer, sacar de cuajo lo que allí se está gestando sin poder incorporar un modelo de a poco para poder transitar a un modelo de minería, en todo caso, más ordenado. Creo que las políticas de desarrollo local, eso puede hacerse en paralelo, ir pensando en políticas de desarrollo local que efectivamente contribuyen a la diversificación de las economías locales, pero yo creo que merece la pena revisar por qué fracasa el plantear, ¿no? Digamos, porque no es posible sacar a un minero y decirle a partir de ahora, un minero, digamos que realiza la actividad minera como la está realizando en este momento, a partir de ahora usted va a sembrar su huerto. Eso no es posible, eso es deseable. Yo a veces pienso que sería fantástico, pero eso no es posible sin comprender la antropología del minero, la cultura del minero, la cultura de esos sectores. Y por último, creo que hay que fortalecer las capacidades de organización de las comunidades asentadas en actividades mineras, es decir, estoy hablando de tejido social, formación, la utilización de la perspectiva de género, centrar algún tipo de formación y actividad en la mujer minera y en la mujer de los mineros, creo que podría ser un factor importante que considerar. Y por último, yo sí creo, como dijo Florencia y lo señalaba, es necesario, hecho ese proceso de transición, es necesario fortalecer las capacidades del Estado para ir a una política que incluya desde la prospección. Nosotros no tenemos claros niveles de prospección y eso ayuda a la minería de huecos, es decir, donde hay una bulla, ahí vamos con un detector de metales a abrirlo, y obviamente eso habría que mejorarlo una vez asentemos una política de reordenamiento local y de desarrollo local, que yo creo que puede avanzarse en lo que significaría el diseño y el planteamiento, independientemente de que efectivamente lo ideal sería que el gobierno incluso pudiera tomar buena nota de ellos para poder avanzar o empezar a avanzar en ese sentido. Porque efectivamente habría que mirar, y obviamente creo que hay 2 cosas para cerrar, que creo que hay que cuestionar o discutir el papel del Estado como explotador de la minería. Yo creo que el papel del Estado tiene que ser como regulador, en todo caso en la actividad minera, abrir a la inversión extranjera ordenada y sistemática, privilegiarla sin desconocer el papel que cumple, porque ya tuvimos una experiencia en las Cristinas, el Estado dice te la entrego, una vez que el Estado se va, los mineros entran de nuevo. Entonces, evidentemente, yo creo que eso hay que trabajarlo. Y por último, creo, esto es probablemente lo más complejo, es que la política minera tiene que ser esencialmente ambiental, es decir, el privilegio a la hora de diseñar un plan de política minera tiene que estar rectorado o definido por el ambiente, ya lo vimos en el mapa, por esas mismas razones. Muchísimas gracias. Esquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y de verdad, las felicito a las dos porque cumplieron con el tiempo perfecto y las 2 presentaciones se enfocaron en propuestas, en el analizar la situación del sector, pero colocar propuestas, que es lo que estamos buscando con estos eventos. De verdad que muchísimas gracias, Florencia, y muchísimas gracias, Esquel. Para mí no es casualidad que ambas hayan hablado de el tema institucional como un eje fundamental para tratar de mejorar el sector minero en Venezuela. Isquel habló del modelo de minería ordenado, que sin lugar a dudas es una tarea pendiente en el sector minero en Venezuela, las bases para una minería bien hecha, y esto un poco un enlazo con el informe que se conoció hace algunas semanas de Transparencia Internacional, que hablaba de el sector de la economía subterránea en Venezuela, donde el sector minero
representa un factor, representa un porcentaje importante de esa economía subterránea. Las personas, bueno, y es que la misma invitación que le hice a Florencia, si nos puedes enviar tu presentación en PDF, o por lo menos un resumen de esa presentación para entonces anexarla en la página de la Escuela de Economía, cuando vayamos a colgar este audio, este video, sería buenísimo. La verdad que muchísimas gracias. A mí se me olvidó saludar a la directora de la Escuela de Economía, a María Alejandra Paulini, ¿verdad, María Alejandra? Mis disculpas. Un saludo a María Alejandra, que siempre nos ayuda mucho y siempre está muy pendiente de estos eventos, ¿no? No tengo preguntas, tengo una pregunta de alguien que me escribió. A ver, no me dijo a quién, se las dejo a ver si alguna tiene el dato. En monto de ingresos, aproximadamente cuánto estaría recibiendo, cuánto se estaría generando en el arco minero, cuánto estaría recibiendo el Estado venezolano. Si es que hay posibilidad de tener algún dato sobre ingresos que estaría recibiendo el Estado venezolano por esta minería, en lo que se está haciendo en el arco minero. Si alguna dato, que puede ser fácil, que no puede ser sencillo. Si alguna tiene el dato, chévere, si no, bueno, pero alguien me hicieron esa pregunta, me la escribieron. Y las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, estoy aquí abierto, estoy con el chat abierto por si acaso tienen alguna inquietud, ¿no? Este es el primer evento que hacemos sobre el sector minero. Queremos hacer por lo menos 1 o 2 eventos más sobre el tema minero, y también hacer uno más sobre el sector petrolero. No sé si Florencia o Esquel quieren hacer algún comentario, tienen alguna sobre la pregunta que hice, sobre si tienen algún dato. Perdón, Esquel, dime. Sí, los datos que tenemos, gracias Luis, de verdad gracias. Los datos que tenemos, como dije hace rato, son estimaciones. La OCDE habla, o sea, de 4.400 millones que se producen en la minería, estimándolo con el número de molinos que existen, que arriman a la planta de generación. Entonces estamos hablando, según la OCDE, de 4.400 millones. Eso pero las estimaciones hablan de la mitad o un poco menos, que es lo que ingresa al Estado. Es decir, de 4.400 millones estaríamos hablando de 2.000 millones. Sin embargo, Jorge Roy, en una entrevista, en un foro la semana antes pasada, me parece, señalaba de 1.500 millones, que es lo que se reporta oficialmente. O sea que si estimamos que 4.400, y obviamente son estimaciones, que son 4.400 millones de dólares, solo está recibiendo el Estado venezolano, según la cifra de Roy, Jorge Roy, 1.200 millones, y las cifras que calcula la OCDE de 2.000 millones de bolívares. Obviamente son cifras no oficiales y estimaciones, y por eso comparto que es una economía totalmente subterránea. Oye, muchas gracias, Esquel. Hay alguien que tiene la mano levantada. Por favor, si tiene algún comentario o alguna pregunta, la puede escribir al chat. Aquí Jorge Lose Hayek pregunta que dónde podemos ver las ponencias y material de apoyo presentados. Si me puedes enviar el link, te lo agradezco. Entras a la página de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, y allí están, va a estar este evento, posiblemente al final de la tarde, va a estar este evento ya colgado, al igual que las ponencias y los eventos anteriores, no solamente de la Mesa del Petróleo, de la Mesa de Minería, sino de todos los eventos que se han hecho sobre propuestas para la economía venezolana. ¿Ok? Allí pueden entrar, pueden revisar todos, están todos esos eventos allí. También están en la página de YouTube de la Universidad Católica Andrés Bello, también están todos estos eventos, ¿no? A ver, había alguien que tenía la mano levantada. Si quiere responder, si quiere escribir alguna pregunta o algún comentario en el chat. ¿Cómo atraer? Gracias, Franklin.
Bueno, esta pregunta, el Franklin no dice a quién está dirigida, se las hago a Florencia y se las hago a Esquel. Pueden responder las dos si quieren. ¿Cómo atraer inversión, yo creo que es inversión extranjera, al sector minero con la actual coyuntura país? Pregunta Franklin Velázquez. Gracias, Franklin, por tu pregunta. Bueno, atraer la inversión extranjera en esta actual coyuntura, yo pienso que es bien complejo, ¿no? Porque como hicimos referencia, la actividad, el foco de atención cuando se salió el decreto del 2248, contemplaba el ingreso de inversiones, de inversionistas, el desarrollo de la actividad minera, pero vemos en qué condiciones está en este momento, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto un inversionista quiera en este momento invertir en estas actuales circunstancias de inseguridad jurídica, en donde posiblemente uno de los aspectos que le van a solicitar es que pueda absorber mano de obra, pero las grandes inversiones, la minería industrializada es altamente mecanizada, ¿ok? Altamente mecanizado y no utiliza mucha mano de obra. La solución, parte de una de las soluciones y está dentro de la propuesta, una de las propuestas que se hace, es que, bueno, hay que generar toda una serie de actividades en donde se pueden insertar los mineros, ¿no? Habría que tener, la propuesta tendría que conllevar ese apoyo técnico de cómo entonces orientarla hacia una pequeña minería, pero en los actuales momentos no lo veo. Se habla de que, bueno, ahí está el iraní, el gobierno chino, Rusia, con ciertas inversiones en la zona del arco minero, pero Turquía también, pero está allí. Eso es lo que podría decir. Gracias, Florencia. No sé si es que él quiere decir algo más aquí. Paso con otras preguntas. Ok. No, me parece que está bien. Yo solo diría que el tema institucional que señalabas al principio sería clave a la hora de poder atraer inversión. Solamente agregaría eso. Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Mira, aquí Cristina Fiol te hace una pregunta, Florencia, y es: ¿qué efecto podría tener la nueva ley de zonas económicas especiales sobre el sur del Orinoco? Bueno, recordemos que toda esta serie de decretos, esta serie de decretos se les puede llamar que son un traje a la medida, ¿no? Para los intereses económicos de la nación. Entonces, que pueda tener una repercusión desde el punto de vista del bienestar social, eso habría que evaluarlo, ¿no? Porque ahorita en esa vorágine, en esa problemática económica, vamos a hablarla desde el punto de vista económico, de generar recursos debido a todo el proceso que ya sabemos con relación al petróleo, entonces hay que generar ingresos, ¿no? De esos ingresos que lo estamos hablando, 4.400 millones de dólares, solamente están entrando 1.500, porque todo lo demás se va por caminos verdes. Entonces, una política en este momento estaría orientada, lamentablemente, a dar respuesta a esas necesidades del gobierno, ¿no? Entonces, no veo que pueda ser realmente que contribuya a ese mejoramiento del bienestar de la población. Gracias, Florencia. Franklin hace un comentario aquí. La política minera venezolana está estructurada en minería artesanal
y pequeña minería, lo cual limita estudios técnicos. Allí están los desastrosos hechos y resultados, ¿no? José Rondón las felicita por las ponencias y comenta que es importante recalcar lo que mencionó una de las ponentes sobre el papel del Estado como ente fiscalizador de la empresa minera. ¿Cómo creen que se pueda soportar una minería rentable en el país a través de empresas operadoras como PDVSA, Vale Brasil? Desde su punto de vista, ¿cómo se podía iniciar esa política? Creo que esta pregunta es contigo, Iskel. Y bueno, Florencia, Cristina te manda saludos desde Margarita. Luis, ¿podrías disculpas que me perdió un poquito el audio al final? ¿Podrías señalarme el comentario? Sí, mira, José Rondón las felicita por las ponencias. Es importante recalcar lo que mencionó una de las ponentes sobre el papel del Estado como ente fiscalizador de la empresa minera. ¿Cómo creen que se pueda soportar una minería rentable en el país a través de empresas operadoras como PDVSA, como Vale Brasil? Desde su punto de vista, ¿cómo se podría iniciar esa política? Bueno, básicamente con un desarrollo. O sea, yo creo que básicamente comparto el criterio de que efectivamente el papel del Estado como ente fiscalizador, yo lo que creo es que el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de el fortalecimiento de técnicos especializados y capacitados podrían perfectamente, digamos, fortalecer ese desarrollo de la actividad minera centrado en las responsabilidades del Estado. Es decir, si tú tienes efectivamente una estructura funcionarial y de una política minera clara y unos funcionarios totalmente capacitados, podrías efectivamente lograr que esa minería, mucho más de una gran minería, digamos, cuando digo gran minería, no solamente por el tamaño, sino por el tipo de tecnología, le quedaría al Estado la responsabilidad de poder fiscalizar lo que se está haciendo y poder fortalecer, o digamos, y disminuir, sin duda alguna, el otro tema del cual no hemos hablado, y es que es el fortalecimiento o el debilitamiento de la corrupción y la transparencia de los procesos. En la medida en la cual tú haces más transparentes estos procesos y produces información y rendición de cuentas, en esa misma medida es posible que efectivamente organizaciones y centros de investigación puedan apuntalar o apoyar al Estado en la configuración de esa política minera. Yo creo que habría que hacer una nueva articulación o lo que algunos llaman un nuevo modelo de gobernanza. Y ese nuevo modelo de gobernanza implicaría una redefinición tanto de los actores sociales como del propio Estado en el cumplimiento de sus actividades. Perfecto, Esquel. Muchísimas gracias. Insisto, estoy totalmente de acuerdo. El tema de gobernanza, el tema de las instituciones, un poco cómo atraer inversiones cuando tienes una seguridad jurídica tan comprometida, cuando tienes unas instituciones que no garantizan independencia, cuando tienes tantos inconvenientes donde no hay rendición de cuentas y donde lo que comentaban, ¿no? Supongamos que de verdad se genera unos 4.400, 4.500 millones de dólares en el sector, que al Estado solamente le ingresen 1.500 millones, no solamente es un tercio de un gran total, es que a dónde están yendo los otros 2/3. Y 1.500 millones en la Venezuela actual no es para nada despreciable, ¿no? Pareciera que el gobierno es uno de los principales interesados en que esos 4.500 millones, buena parte, le ingresen en fisco. Pero hay incentivos para eso, hay grupos de interés que sí incentivan en que las cosas pareciera que se mantengan, ese status quo en el sector minero. Y lamentablemente parece que sí. Lamentablemente la debilidad institucional, que es no es casual, no es algo extraño en todos los demás sectores económicos de Venezuela, sino una constante y explica buena parte del deterioro económico en Venezuela. Miren, yo cuando les pedí el enorme favor de que estuvieran aquí, yo les dije que antes de las 11 íbamos a terminar. Son las 10:41 y creo que es el momento de cumplir con mi palabra, de agradecerles enormemente haber estado con nosotros el día de hoy, de sus excelentes ponencias, de haber hablado tan claro y tan preciso sobre las propuestas para un sector tan complicado y con tantos problemas.
Entonces, bueno, Florencia, Aiskel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por su participación. Invito a las personas a que si tienen alguna duda, algún comentario, vuelvan a revisar las presentaciones de ambas. Yo a ellas dos las comprometí, la verdad que si no quieren no hay problema, pero si pueden mandarnos sus presentaciones, un resumen de sus presentaciones para colocarlas en la página de la Escuela de Economía y que la gente pueda revisar y pueda volver a leer o volver a oír o volver a chequear alguna cosa que ustedes dijeron. Agradecido con ustedes dos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Y bueno, estamos pendientes para otros eventos, para otros conversatorios, para seguir hablando sobre este tema y sobre todo para seguir generando valor y seguir generando propuestas, que es lo que necesita Venezuela, aparte de muchos cambios que hay que hacer. Florencia, Esquel, muchísimas gracias. Que pasen una feliz mañana, un feliz día y les agradezco muchísimo la calidad de su exposición y el tiempo que quedamos para estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Muchísimas Feliz día. gracias. Feliz día.